Hola, hola, sean bienvenidos y bienvenidas a Podcaster. Y hoy estamos en un nuevo capítulo llamado Superando obstáculos y fortaleciendo el camino. Recuerden que yo soy Matías Cardona Y yo, María Isabel Ortiz. y hoy hablaremos de un tema que es muy importante en el deporte. Estos son las lesiones y los fortalecimientos. Y cómo eso puede afectar en tu rendimiento como deportista, y también te vamos a comentar todo ese tipo de cosas para que sepas cómo evitar este tipo de lesiones y ese tipo de cosas para tener un buen rendimiento en tu deporte. Claro, Mati, y es que hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Catalina Andrea Barrientos Betancourt, quien viene a hablar sobre el tema. Bienvenida, Catalina. Gracias, María. Soy Catalina Andrea Barrientos Betancourt. Soy masoterapeuta, fisioterapeuta, especialista en seguridad en el trabajo, especialista en ergonomía. ¿Y dónde estudiaste todas tus carreras? Las universidades donde estudié es el Politécnico Jaime Isela Cadavid, Fundación Universitaria María Cano y la Universidad Católica de Manizales. Muchas gracias, Catalina. Es importante conocer esto sobre ti. Y ahora, ¿tú qué piensas sobre las lesiones y los fortalecimientos en el deporte? ¿Cómo estos pueden afectar a los deportistas o cómo los pueden beneficiar? Bueno, María, es importante fortalecer todos los músculos del cuerpo y las articulaciones para tener una buena capacidad física al momento de ejecutar un gesto deportivo. De esta manera se evitan lesiones intrínsecas y extrínsecas, mejorando sus habilidades deportivas y de rendimiento en competencia. Un deportista no solo se enfoca en el conocimiento, la adaptabilidad y la ejecución del gesto deportivo. Es de suma importancia que el deportista cumpla con unas habilidades físicas que le permitan sobrecargas deportivas en periodos competitivos. De esta manera evitamos posibles lesiones. Claro, Catalina, y es que es importante fortalecer nuestros músculos y articulaciones, no solo después de una lesión, sino también para fortalecer esa área del cuerpo y así evitar dolores y molestias. Pero según lo que dijiste, por ahí escuché que mencionaste las lesiones intrínsecas y las lesiones extrínsecas. ¿Me podrías explicar cuál es la diferencia entre ambas? Una lesión extrínseca es ocasionada por algo externo a nuestro cuerpo. Externo, ¿como qué? Como una contusión, ¿sí? Bien sea un golpe directo que te des contra un adversario o porque te pegas con una parte de tu cuerpo con una punta de una mesa o con un borde de una escala o una caída como tal, ¿sí? Eso es una lesión extrínseca. Una lesión intrínseca es ocasionada ¿por qué? Por fatiga muscular. ¿Sí? ¿Qué es fatiga muscular? Es que hay ácido láctico en nuestros músculos. Esto es generado ¿por qué? Porque no le damos un buen descanso a nuestro cuerpo. De igual manera, siempre el músculo se va a fatigar para poder fortalecer y para poder crecer y aumentar el músculo. Pero para eso tenemos que generar un buen descanso y que tenga una buena recuperación nuestro músculo. Por eso, si hoy fortalecemos, por ejemplo, los músculos a nivel superior de nuestro cuerpo, mañana fortalecemos los músculos a nivel inferior. De esa manera, siempre hay un descanso y la fatiga se va disminuyendo, evitando que el músculo se dañe, se desgaste. De todas formas, si el músculo no está bien fortalecido previamente, no tiene un buen fortalecimiento, un buen cuidado, y me genera una fatiga muscular, me puede generar una lesión intrínseca. Gracias, Catalina. Continuando, te voy a hacer una serie de preguntas que nuestros seguidores nos han escrito para preguntarte y que ellos salgan de dudas. Y también entonces preguntas de parte nuestra. María, lánzalas todas de una, dale. Perfecto. Catalina, ¿cuál es la importancia de una buena técnica al momento de levantar una pesa? Es de suma importancia tener una buena técnica, porque si yo elevo una pesa y para elevar una pesa arqueo la columna, con los discos vertebrales puedo pinzar raíces nerviosas, las cuales pueden generar dolor. Pero no solo eso, puedo generar una deformidad de la columna, puedo generar aplastamiento de los discos intervertebrales y eso me puede ocasionar a largo plazo problemas de movilidad. Entonces, esto es importante para evitar daños a la salud.
en la actualidad y en la historia de los gimnasios no tienen en cuenta el RM. ¿Qué es el RM? La cantidad de peso que usted puede cargar en un solo levantamiento, ¿sí? Eso no lo tienen en cuenta. Entonces las personas llegan al gimnasio y cogen el peso que quieren y empiezan a levantar y hacer repeticiones sin tener en cuenta esto. Y por eso hay tantas personas lesionadas en los gimnasios. Ay, Catalina, entonces es de suma importancia saber la buena técnica para levantar una pesa y así no dañarnos nuestra columna o alguna parte de nuestro cuerpo que sea fundamental. Y según lo que entiendo, veo que hay que tener cuidado también con los gimnasios, porque según eso hay muchos gimnasios que no cuentan con las medidas necesarias de seguridad para como para hacer esos ejercicios de una buena forma y así que no genere como un peligro para nosotros como personas que hacemos deporte. Claro, Matías, estás en lo correcto. Bueno, vamos con otra pregunta que nos la hace uno de nuestros seguidores y es, ¿cuáles son los pasos necesarios para fortalecer alguna parte de nuestro cuerpo? Bueno, para esto, primero que todo debemos de perder la grasa asociada a ese músculo que queremos fortalecer. Para perder esa grasa asociada a ese músculo, debemos disminuir la cantidad de alimentos que ingerimos, como grasas saturadas, como carbohidratos. Disminuirla, ¿para qué? Para que evitemos la sobreingesta. Porque si hacemos mucho ejercicio, pero nos seguimos alimentando de una manera desorbitada, vamos a seguir ganando grasa, ¿sí? Entonces, primero, mejorar la alimentación. Segundo, debemos de realizar cardio para poder que nuestros músculos absorban ese oxígeno y se oxiden más fácil. ¿Y qué es oxidar? O sea, empezar como la parte de la quema calórica y luego empezamos a fortalecer. ¿Pero cómo se empieza a fortalecer? Con nuestro propio peso. Ejemplo, ejercicios como sentadillas, velitas, ¿sí? Hacer todos los tipos de ejercicios, pero con nuestro propio peso, no con peso adicional. De esta manera quemamos más grasa asociada a ese músculo, sin dañar nuestra parte ósea o nuestra musculatura, porque cuando tenemos grasita asociada a nuestro cuerpo y hacemos mucho cargue de peso externo, vamos a dañar las articulaciones. Entonces es importante primero empezar con nuestro propio cuerpo. Cuando yo haya perdido grasa y ya hayas empezado a fortalecimiento de tu propio cuerpo sin peso adicional, ahí sí empezamos con peso adicional, pero siempre se debe realizar, por ejemplo, para yo trabajar hombro. Sí, yo quiero fortalecer los músculos de mi hombro. ¿Qué hago yo? Primero hago repeticiones, unas 3 series de 12 repeticiones con una mancuerna de 1 libra, 2 libras, 3 libras, hasta 5 libras, dependiendo de la fuerza que tenga cada persona, ¿sí? Y se hacen varias repeticiones, luego ya sí coges el peso que vas a coger de acuerdo a tu RM, ¿sí? O sea, la fuerza que tenga como tal el músculo. ¿Para qué? Para poder ganar masa muscular. Pero debemos de hacerlo primero con poco peso para decirle a la articulación, hey, prepárate que te voy a llevar mucho peso para esos músculos. Entonces, según lo que dices, es antes de empezar a fortalecer, primero debo fortalecer mi cuerpo. Antes de empezar con nuevas cargas, antes de empezar con peso, debo de fortalecer mi cuerpo para ir subiendo de peso. ¿Estoy en lo correcto? Claro, estás en lo correcto. Bueno, continuemos con otra pregunta. ¿Cuánto tiempo debo realizar ejercicio para yo tener resultados en mi cuerpo? Esta es una pregunta muy amplia, porque todo depende del cuerpo de cada persona, ¿sí? Y de la cantidad de grasa que esté asociado a los músculos de cada persona, ¿sí? Ejemplo, no es lo mismo para ti, por ejemplo, María Isabel, realizar ejercicio y empezar a ver resultados que para una persona que tenga más grasa corporal. ¿Por qué? Porque tú no tienes casi grasa, entonces empezar a hacer fortalecimiento vas a empezar en poco tiempo a empezar a ver resultados. De 3 a 6 meses empiezas a ver resultados. Con el tiempo, con más cantidad de tiempo, pues vas a ver más fortalecimiento de tus músculos. Pero de 3 a 6 meses empiezas a ver resultados.
¿sí? Empiezas a ver que el músculo se va formando, las líneas de los músculos se van marcando, empiezas a ver pues como tal que el abdomen se puede ir aplanando más, ¿sí? Esos resultados básicos se empiezan de 3 a 6 meses, porque tú no tienes grasa muscular o tienes muy poca grasa muscular, ¿sí? A diferencia de otras personas. Entonces eso varía de persona a persona. Bueno, Catalina, entonces para saber en cuánto tiempo se verán los resultados, cada uno debe conocer acerca de su cuerpo, acerca de su grasa muscular, si tiene grasa, si no tiene grasa, su tipo de cuerpo, para saber qué resultados puede esperar o no. Y sigamos con otra pregunta. ¿Por qué es importante una buena recuperación y un buen descanso luego de una lesión? Esta es una pregunta muy amplia, pero les voy a dar como ejemplo un esguince de tobillo. Si la persona sufrió un esguince de tobillo, el esguince pudo haber sido grado 1, grado 2 o grado 3. En este ejemplo, pongamos que fue grado 1. Si para ese grado 1 no tenemos un buen descanso para disminuir la inflamación, no fortalecemos bien los músculos para prevenir que se vuelva a generar el esguince, la próxima vez que te esguinces puede ser grado 3, ¿sí? O puede ser fractura. Entonces, es importante tener un buen descanso para poder que haya una buena desinflamación de los músculos que están comprometidos en la lesión, ¿sí? Si hay una fractura, pues con mayor razón necesitamos tiempo de que consolide la fractura, que los músculos se desinflamen y empezar a fortalecer. Y siempre hay que fortalecer muy bien la musculatura en la zona de la lesión. Y no solamente de ese pie, también del otro pie o dependiendo de la parte del cuerpo. Siempre trabajar ambos. ¿Por qué? Porque cuando fortalecemos, esos músculos crecen y si yo fortalezco un lado del cuerpo y el otro no, se va a generar una descompensación. Entonces, por eso es importante tener una buena recuperación y un buen descanso luego de una lesión. Gracias, Catalina. Entonces yo creo que ya está más que claro que después de una lesión es fundamental un buen descanso y un buen reposo. Y claro, como lo dices ahí en tu ejemplo, dependiendo de la lesión. Si en ese caso la lesión fue grado 1 por obvias razones, se tiene que dejar en reposo para poder que la inflamación sane. Y más, obviamente, si fue un grado 3 que obviamente es algo más grave. Y también lo que mencionas sobre los fortalecimientos, que no solamente se puede fortalecer una parte del cuerpo, sino que se tienen que fortalecer ambos, en este caso los dos tobillos, porque según lo que entendí, si no se fortalecen ambos, se puede generar una descompensación, porque esos músculos que estamos fortaleciendo van a crecer. Entonces, si fortalecemos uno y el otro no, entonces un músculo va a estar así grande y el otro va a estar así más pequeño. Entonces yo creo que ya está más que claro, a cuidar esos músculos. Siguiendo con otra pregunta esta, ¿qué papel juega la nutrición en el campo deportivo? Importante siempre tener en cuenta que nosotros somos lo que comemos. Toda persona que esté realizando un gesto deportivo, por ejemplo el voleibol o el fútbol o la natación o que vaya a un gimnasio, como todas las preguntas que que ustedes me han realizado, que las he enfocado en el gimnasio, es importante tener una buena alimentación balanceada, rica en proteína, porque es lo que nos va a ayudar a no ganar más grasa a nivel corporal y aumentar la masa muscular. Si yo consumo buena cantidad de proteína de origen animal y vegetal, pero más de origen animal, voy a ayudarle a mis músculos corporales a que se nutran mejor para poder crecer y fortalecerse. Pero si yo hoy me alimento todo el día, hamburguesa, perro, papitas, mucha cantidad de salsas, como a deshoras, por allá a la 1 de la mañana, mucha comida rica en grasa saturada, rica en salsas, en productos fritos, eso va a generar que mi cuerpo vaya ganando más grasa y sea más difícil fortalecer el músculo. ¿Cuáles son las lesiones más comunes en el deporte? Esta pregunta es muy amplia porque eso depende
de cada deporte y de cada gesto deportivo. Pero te voy a hablar de las lesiones más comunes. Por ejemplo, los esguinces. En deportistas y no deportistas, los esguinces de tobillo son muy comunes, ¿sí? Por ejemplo, los desgarros. En deportistas y no deportistas pasa lo mismo. Se desgarra muy fácilmente las personas, entonces el desgarro es una posible lesión, ¿sí? Por ejemplo, la ruptura del ligamento cruzado anterior y posterior se ve mucho en futbolistas. Por ejemplo, alguien que sea tenista, muy factiblemente les da codo de tenista, que es la inflamación de una parte o de una parte tendinosa del codo como tal. Y esto da por el gesto deportivo, eso depende de cada gesto deportivo, ¿sí? Por ejemplo, en el gimnasio, que generan mucho contracturas musculares. Y a veces las contracturas son tan graves que se rompe la fibra muscular, o sea, se daña como tal el músculo. O se generan aplastamiento de las articulaciones a nivel general por las sobrecargas que hacen con peso, el cual su cuerpo no está en la capacidad de cargar. Entonces, esto depende como tal de cada deporte, de cada gesto deportivo. ¿Qué es un desgarro y cuáles son sus tipos? Son 3 tipos de desgarro. Desgarro grado 1. Consiste en un daño leve a las fibras musculares. Este daño lo identificamos como una tensión en el músculo, la cual genera una sensibilidad. Desgarro grado 2, ruptura parcial de las fibras musculares. Esa ruptura parcial la asociamos a un dolor que es insoportable y que empeora con el tiempo. Y desgarro grado 3, una ruptura total de las fibras musculares. Esa ruptura total, inmediatamente sucede el desgarro, la parte del músculo se va a ver rojo, va a estar caliente, vas a ver como que si el músculo se partiera, como si se generara un hueco. Y ahí es cuando ya como tal se rompió ese músculo. Importante para prevenir un desgarro, siempre realizar calentamiento previo al acto deportivo. El calentamiento debe hacerse de manera activa, ¿sí? Y adicional, si sufrimos un desgarro, colocar inmediatamente hielo. Y el hielo se debe colocar en periodos de 20 minutos. 20 minutos con el hielo directo en la zona sin retirar. Luego, pasado 20 minutos sin hielo, volver a repetir. ¿Esto para qué? Para evitar que la zona se hematice y que el desgarro sea mucho más severo con el tiempo y más difícil de recuperar. Si una persona es delgada, para ganar masa muscular, ¿tiene que hacer obligatoriamente cardio o cómo eso funciona? Es importante realizar actividad cardiorrespiratoria cuando estamos aumentando la masa muscular, porque cuando hago actividad cardiorrespiratoria, lo que hago es aumentar el oxígeno en sangre. La sangre lleva ese oxígeno al músculo y el músculo se puede expandir. Adicional, si el músculo está fatigado, ese sangre oxigenada lo que va a ayudar es a disminuir la fatiga del músculo. Pero es importante tener claro que las pulsaciones no pueden superar las 120 por minuto. Y adicional a esto, es importante realizar la actividad cardiorrespiratoria después de realizar el ejercicio de fuerza. Dime algunos ejemplos de fortalecimiento para el abdomen. En la antigüedad siempre realizan el mismo tipo de abdominal, que es flexionar rodillas, usted tumbado sobre una superficie plana, flexionando rodillas y llevando el pecho a las rodillas. Esto va a generar mucha afectación a la columna por el movimiento repetitivo que se genera. ¿Qué es más óptimo para el abdomen? Trabajar toda la zona core, que es abdomen y espalda. Y para eso es muy importante realizar todos los tipos de ejercicios de planchas que existen, todas las variaciones. Nos va a ayudar a trabajar mejor el abdomen, más completo, porque también trabajamos la espalda. Al trabajar la espalda nos ayuda a que el abdomen sea más fuerte. Y al trabajar la espalda nos ayuda a evitar, al trabajar el abdomen nos ayuda a que la espalda evite sus jorobas, ¿cierto? Que sea una persona más recta, con menos abdomen prominente por no tener una buena postura. Entonces, una tiene que ver mucho de la mano de la otra.
Trabajar planchas es lo mejor. Cuéntame, ¿cuáles son los tipos de fuerza? Tipos de fuerza son varios y te voy a dar una breve explicación de cada uno para que los puedas comprender mejor. Entonces hablamos primero de fuerza estática. La fuerza estática es también llamada fuerza isométrica, en la cual no se genera un movimiento articular, por ejemplo cuando empujamos una pared. La fuerza dinámica es también llamada una contracción isotónica, y es donde sí se genera movimiento a diferencia de la fuerza anterior, ¿cierto? Aquí es cuando si hay un movimiento o un desplazamiento de la articulación como tal. La fuerza máxima siempre va a depender del nivel de resistencia que deseemos romper. Por ejemplo, cuando se realiza fuerza máxima, cuando realizamos sentadillas o cargamos peso muerto. Fuerza explosiva. La fuerza explosiva es aquella que se realiza en el menor tiempo posible. Ese tipo de fuerza se ejerce, por ejemplo, cuando un futbolista le va a dar a una pelota para meterla al arco. Lo hace con todo el esfuerzo para poder tener una buena potencia en esa pelota. La fuerza resistencia es una de las más populares y es la intensidad de la carga y la duración del esfuerzo. Por ejemplo, cuando corremos, ¿sí?, por mucho tiempo, hacemos por ejemplo una maratón de 400 metros, es usted tener mucha fuerza para hacer a esa misma velocidad, a ese mismo nivel, correr los 400 metros queriendo llegar. Entonces tienes que resistir y hacer un sobreesfuerzo para poder llegar a tu objetivo. Esa es la fuerza resistencia, es una de las más utilizadas. Y por último está la fuerza relativa absoluta, que digamos que se toma como una sola fuerza, pero está dividida en dos. La fuerza absoluta es relativamente proporcional a cada individuo, ¿cierto? De acuerdo a la masa corporal que tenga la persona. Y la fuerza relativa depende de cada persona, qué tipo de fuerza tenga, y no viene asociado a la masa corporal. Entonces es relativa. Dime qué tipos de resistencia hay. Existen varios tipos de resistencia. Vamos a hablar de la resistencia aeróbica. La resistencia aeróbica quiere decir que respiramos más oxígeno del que consumimos. Es un ejercicio de baja intensidad, por ejemplo, como trotar lento o hacer caminatas largas. Está la resistencia aeróbica, que a diferencia de la anterior es lo opuesto, es un consumo más alto de oxígeno del que respiramos, ¿sí? Y en esta es cuando se genera la oxidación y la fatiga muscular. Por ejemplo, actividades como correr a gran velocidad o en el método que es poco tiempo, y esto genera cansancio pronto, se vuelve susceptible a sufrir lesiones, calambres. Y por último está la resistencia muscular. La resistencia muscular se relaciona con la capacidad de un músculo en soportar una fuerza repentina, ¿sí?, que sea así como de impacto, de momento. Cuéntame cuáles son los 3 grados de esguince de tobillo y cómo identificarlos. En un esguince de tobillo, los ligamentos son los que se ven afectados. En un esguince tipo 1 hay una distensión del ligamento. En el esguince tipo 2 hay una ruptura del 40 al 50% de las fibras del ligamento. Y en el esguince grado 3 hay una ruptura completa del ligamento. ¿Cómo determinar cuándo sufrí un esguince grado 1, grado 2 y grado 3? Siempre bajo una revisión médica, pero también nos damos cuenta de acuerdo a cómo actúa la piel, los músculos y cómo se opone la piel y el músculo al momento de sufrir el esguince. Si yo tuve un esguince y yo puedo seguir caminando y no se pone la zona, no se pone roja ni caliente, ni hay un dolor insoportable, pues es un esguince grado 1. Si es esguince grado 2, siempre vas a sentir como el tobillo resentido, te va a doler un poco al asentar, pero si es un esguince grado 3, no te va a permitir ni asentar,
la zona se va a poner roja inmediatamente, va a salir un morado grandísimo inmediatamente y con el pasar del tiempo va a ser más inmovilizante. Entonces hay forma de determinar esto, pero siempre se aconseja ir al médico cuando pase ese tipo de situaciones. Importante, para un esguince, para un desgarro, para un golpe, siempre se debe colocar hielo por 20 minutos continuos. Yo ya te lo había explicado en otra pregunta anteriormente, pero para que lo tengan presente. ¿Por qué las academias deportivas solo enseñan el gesto deportivo y no se enfocan tanto en el fortalecimiento muscular? La mayoría de las academias deportivas se enfocan solamente en el gesto deportivo. Siempre va a ser así. Y más cuando trabajan con niños. ¿Sí? Buscan la forma de volverte más resistente, más activo, tener más potencia con ejercicios enfocados en tu mismo cuerpo, ¿sí? Sin peso, sin gimnasio. Pero siempre la recomendación va a ser a la par en que tú hagas conocimiento del gesto deportivo, por ejemplo, ir a la academia de entrenamiento, hacer ejercicio en casa. Entonces, por ejemplo, Marisabel, que yo sé que juega voleibol, adicional a ir a entrenamiento, no sé si lo hace 3 veces a la semana, creo que lo está haciendo así. En una de las preguntas me dio esa explicación, debería de hacer 2 veces a la semana como mínimo actividad deportiva, como por ejemplo sentadillas con su mismo peso, hacer abdominales trabajando la zona core con planchas. De esta manera va a tener una mejor resistencia, una mejor fuerza, ¿sí? Hacer sentadillas con salto, cayendo de una escala, de 2 escalitas, hace sentadilla, salta y vuelve y se sube la escala, hace sentadilla y salta. De esa manera vas a mejorar tu fuerza, tu resistencia, y cuando hagas el gesto deportivo pues vas a evitar menos lesiones. Porque no se enfoca tanto en la actividad deportiva, porque la academia simplemente te está enseñando a ser deportista, ¿sí? El que seas deportista integral ya hace parte de ti, como haciendo ejercicio adicional. ¿Puedes decir cuál es la diferencia entre la recuperación de una lesión de un deportista y una persona entrenada a un no deportista y una persona que no está entrenada? Esa pregunta de que si se recupera de una lesión una persona entrenada de una persona no entrenada, no se recupera igual. Y en ocasiones es muy difícil determinarlo. Porque una persona que no sea entrenada se puede demorar para hacer una recuperación de una lesión de un ligamento cruzado anterior hasta 2 años. Una persona entrenada se puede demorar haciendo una recuperación hasta 1 año. Pero eso depende de las capacidades físicas que tenga la persona, de la trayectoria que tenga la persona, de cómo esté su salud. Por ejemplo, no es lo mismo una persona entrenada que sea delgada a una persona entrenada que sea troza, o una persona que no sea entrenada que sea gorda a una persona que no sea entrenada que sea delgada. Entonces también todo eso ve afectada a su salud. Si fuma, si no fuma, si toma, si no toma. El licor, el cigarrillo, siempre va a disminuir el oxígeno a nivel de su cuerpo. Va a generar que sane mucho más lento su cuerpo. Entonces eso también va a verse afectado como tal. Entonces es muy difícil determinar en tiempo, pero siempre va a ser mucho más rápida la recuperación de una persona entrenada a una persona no entrenada. Por ejemplo, para recuperar un esguince de tobillo de una persona entrenada, como sus músculos tienen memoria, cuando empezamos a hacer ejercicios de rehabilitación, el músculo inmediatamente empieza de nuevo a fortalecerse y la recuperación es mucho más rápida. Una persona no entrenada, sus músculos están muy débiles. Entonces tenemos que empezar desde lo más mínimo para lograr hacer un fortalecimiento óptimo y que la persona no se vuelva a esguinzar rápidamente. Entonces, por eso le decía que era un poco complejo una persona entrenada o una persona no entrenada, la diferencia. Entonces, en conclusión, las lesiones y los fortalecimientos son parte importante
en todo lo que viene siendo el deporte. Yo creo que es algo fundamental a tener en cuenta en cuanto somos deportistas, en cuanto sabemos en qué nos enfrentamos, en cuanto sabemos de todo ese tipo de cosas para tener también como conciencia de si nos vamos a meter a hacer un deporte, vamos a hacer algo, algún entrenamiento que pueda generar como algún tipo de dolencia o algún tipo de cosa en nuestro cuerpo que es riesgosa, pues es importante primero contar con las medidas, saber en qué nos estamos equivocando en cuanto a técnica, saber qué posibilidades tenemos para como mejorar, o sea, primero mejorar los ejercicios y segundo también como solucionar todos esos problemas que tenemos. ¿En qué sentido? En que si yo tengo una dolencia, también tener en cuenta a quién debo de consultar para saber cómo quitarla, qué puedo hacer, qué puedo tomar. Eh, También tener en cuenta que la alimentación es parte fundamental en eso y es muy importante que nos comamos bien para que podamos como tener esa fuerza muscular ósea y básicamente pues tener un fortalecimiento en cuanto a músculos y todo ese tipo de cosas y así que sea más complicado el hecho de que ocurra una lesión. Por otro lado, saber que si hay una lesión, siempre tener en cuenta el fortalecimiento o en alguna dolencia, ya que esos dos temas van muy de la mano y pues uno es como necesario con el otro. Y el problema es que en muchos entrenamientos o en muchas cosas deportivas nos enfocamos es en la parte de ejercicios, de deporte, pero no nos hacen fortalecimiento. Y ahora, a la hora de un mal golpe, de una mala técnica, de una mala caída, todo ese tipo de cosas se ven reflejadas. Y ahí es donde tenemos dolencias, lesiones y todo eso. Entonces, en conclusión, tenemos que tener muy en cuenta todo ese tipo de cosas para que seamos unos grandes atletas y no dañar el rendimiento, también tampoco como dañar la carrera y segundo, pues siempre preocuparse por la salud de uno para que, pues para no estar mal y también poder cumplir como con todas esas metas que nos proponemos. Muchas gracias por escuchar.